¿Cómo están, muchachos? Buenos días. Buenos días, alumnos, ¿cómo están? Buenas, profe. Muy bien. A ver, está Ana Paulo, Mireya, Mirza, Nicole, Sarita, Luz, Víctor, nada más. A ver, 2, 4, 6 alumnos. Me imagino que los 6 alumnos, por favor, prenderán sus cámaras. Alumnos, ustedes, al toque cuando ven que viene la profesora Marilyn, que entra la señora Eliana, que entra al toque, ustedes prenden sus cámaras. Alumnos, ¿saben ustedes? El que ha dado esas disposiciones es el que le habla, ¿no es cierto? El que le habla es el director. Con quien ustedes tienen más que estar viendo es conmigo, porque yo soy el que doy esas disposiciones y las profesoras son las que lo van a cumplir. Entonces, si yo entro a clase y si yo veo que están apagados, olvídense. Doy las disposiciones que tienen que llamar a sus padres porque los alumnos están haciendo caso omiso a las indicaciones que se les da. Y no es porque a los profesores se nos antoja eso, sino es porque hemos tenido ya estas situaciones de que los alumnos pueden estar sentados, pero muchas veces no están en clases o están haciendo otras cosas, están escuchando, por ejemplo, música, están escuchando otras cosas. Cuando el profesor les llama, el alumno no contesta. ¿Y no contesta por qué? Porque sencillamente no están atentos a la clase. O de lo contrario, como está apagado sus cámaras, sencillamente dejan prendido, ya sabe el profesor que estoy acá y van a hacer otras cosas. Lo cual sus padres no saben eso. Y es por eso que se ha tomado esa determinación de que si el alumno no contesta una clase, porque hay dos formas de contestar, uno por medio del audio y otro por medio del chat, ¿no es cierto? Si cuando el profesor hace reiterativamente la mención del alumno que participe y no participa ese alumno, ¿qué quiere decir? Que el alumno pues sencillamente ha dejado prendido y se ha retirado. Y por lo tanto a ese alumno hay que sacarlo del aula virtual y de inmediato, al término de la clase, llamar al padre para comunicarle esta situación. Eso es lo que se está viendo. ¿Por qué? No por el profesor, sino por ustedes, alumnos. Por ustedes, para que esta enseñanza de educación virtual sea también, sea motivo de responsabilidad de parte de los alumnos, de saber que tienen que llevar sus clases. Y no es un regalo, sino es una obligación de parte del profesor y de parte de ustedes escuchar y atender la clase. Esas son Profesor, las por lo cual se está dando esto, ¿sí? ¿Aló? ¿Aló? profesor, Dígame. disculpe, lo que pasa es que soy Fabián, no puedo prender mi cámara porque mi celular el día lunes se malogró y el día de ayer hablé con el profesor Luis Ventura y le expliqué y me dijo que iba a hablar con la misma Marilyn, porque ahorita estoy con el celular de mi papá y no tiene cámara, es antiguo su celular y por eso no tengo cámara ahorita hasta que me entregan mi Claro. celular. Miren, normal, es bueno que usted lo diga a todos los profesores cuando les toca. ¿Por qué? Porque el profesor va a hacer hincapié cuando viene la señorita, por ejemplo, Marilyn. La señorita Marilyn va a corroborar ese hecho preguntándole a sus padres. ¿Se dan cuenta? Eso es nada más para evitar otras cosas. Es lo mejor. Yo, por ejemplo, voy a anotar esto en tercer año de secundaria, tercero de secundaria, que la señorita Fabia Guamanchumo no tiene la cámara.
motivos ajenos, ¿no? Ya. Nada más eso. En cambio, hay otros alumnos que sí tienen cámara y a esos alumnos se les comunica a los padres y los padres van a reafirmar si tienen o no tienen. Esas son las situaciones. Entonces, muy bien. Ya Juan Torres. Muy bien, entonces, nuestra clase de hoy es coordinación nerviosa de los animales. Esa coordinación nerviosa de los animales lo vamos a compartir pantalla. Previamente, vamos a colocar, a ver, el cero secundario. Estamos en la penúltima clase. Vamos a ver acá. Coordinación química hemos visto. Ahí está, coordinación nerviosa. Muy bien. Vamos a ver acá la coordinación nerviosa. Vamos a compartir la cámara. Ahí está la cámara. Muy bien. Buenos días, señorita Marilyn. Le comunico lo siguiente. La señorita Fabia Guamanchumo no tiene cámara. Ella manifiesta, no tiene cámara. Juan Torres, que se lo ha malogrado en estos días, lo van a reparar su cámara. Son los alumnos. ¿No? Ok, profesor. Nosotros seguimos entonces en nuestra clase. Coordinación nerviosa en animales. Ustedes, al referirnos a animales, ustedes dirán, nosotros nos referimos a animales, al perro, al gato, a esos animales, ¿no? A las palomas, a todos esos animales. Oigan, señores, en primer lugar, nosotros también estamos inmersos dentro de los animales. Ustedes sabrán que, por ejemplo, nosotros a qué tipo de reino pertenecemos. A ver, un favor. La señorita, a ver acá. Ya, no, está bien. El señor Smith, no lo veo, no tiene cámara. A ver, señor Smith Ceballos, justamente los que no tienen cámaras, quiero ver si están presentes. A ver, señor Smith Ceballos, dígame, los humanos, ¿a qué tipo de reino pertenecemos? ¿Aló, señor Smith? Señor Smith, hay dos formas de comunicarse, audio o por chat. Señor Smith, a la una. Señor Smith, a las dos. Señor Smith, a las tres, por favor, ¿se encuentra? No se encuentra, no escucho nada. Ya, señor Smith. Señor Smith, le digo, ¿a qué tipo de reino pertenecen los humanos? Al reino Animalia. Al reino Animalia.
Dígame, señor Smith, ¿por qué no contesta rápido? Estaba yendo por una cosa. No, pues me parece que está escuchando otras cosas y por eso que al final hace caso. Voy a continuar llamando, ¿eh? Ya. Muy bien. Muy bien, entonces, por favor, apague su audio porque se está filtrando los juegos de los muchachos. Entonces, me dice, el comportamiento animal es muy complejo y depende del funcionamiento coordinado y preciso de muchas células individuales. ¿Se dan cuenta? En todo aparecen las células. ¿Por qué en todo va a aparecer las células? Porque sencillamente las células son lo que no, prácticamente nos representa. A ver, señor Juan Torres dice, profesor, se está yendo el internet por mi zona, pero no por su casa. ¿Ya? Continúe la clase. Entonces, las neuronas, dice, son células que transmiten información utilizando una combinación de señales eléctricas y químicas. Las neuronas transportan información rápida y con exactitud para coordinar las acciones y procesos fisiológicos. ¿A qué me refiero con los aspectos fisiológicos? Me estoy refiriendo a las funciones explícitamente. ¿Ya? A las funciones explícitamente que cumplen cada factor, ¿no es cierto? En este caso, dentro de nuestro propio organismo. Entonces, nos dice, las neuronas transportan información rápida y con exactitud para coordinar las acciones y procesos fisiológicos de muchas partes del cuerpo de un animal. Los primeros animales en presentar neuronas son los celenterios. ¿Ustedes saben quiénes son los celenterios? Los celenterios son los celenterados. Son, por ejemplo, les voy a decir, cuando ustedes se van a la playa y pueden observar unas bolsas rojas, a las cuales comúnmente se le llama medusas, ¿ya? Son parte de sus celenterios, ¿ya? Conforme los animales evolucionaron, aparecieron los ganglios nerviosos, que son el resultado de la fusión de los cuerpos de neuronas. Luego aparecen animales con cerebro, resultado de la fusión de ganglios con ganglios nerviosos. De esta manera, poco a poco, el sistema nervioso fue haciéndose más complejo. Sí, hasta que nosotros hemos llegado. Por ejemplo, si nos dicen esto de los celenterios, que son los primeros en tener células nerviosas, imagínense el resto. Y ustedes tal vez alguna vez se habrán preguntado, ¿es cierto que las plantas sienten? ¿Qué me dicen ustedes? Señorita Ana Paulo. Señorita Ana Paulo, dígame, ¿las plantas también sentirán dolor? No. Por favor, no le escucho. ¿Puede hablar más fuerte? ¿Sienten dolor las plantas? Definitivamente no le escucho. Señorita Mirza Vázquez. Profesor, no siente. No sienten. Lógicamente, las plantas no van a sentir dolor. ¿Por qué no sienten? Porque no tienen tejido nervioso. Todo ser vivo que no tenga tejido nervioso, pues no va a sentir dolor, no va a tener esas sensaciones. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar. Entonces, por eso que ustedes me dicen, ustedes a veces arrancan una florcita, no sé, una hoja. Oiga, la planta no va a chillar, ¿no? No le va a doler, ¿no?
porque no tienen el sistema nervioso. Hay que tener mucho cuidado. Solamente van a tener sistema nervioso, o sea, los que van a sentir dolor, tal vez no otro tipo de sensaciones, solamente los que tienen una coordinación nerviosa. Dice, la coordinación nerviosa es una serie de eventos internos y externos que realizan los animales con la finalidad de responder a estímulos ambientales. Por ejemplo, hace un tremendo sol, oiga, la planta no se va a quitar sus hojas para mucho calor, va a decir. Hace un frío infernal, oiga, la planta no va a ponerse chompa, ¿no? ¿Por qué? Porque no siente, no siente, ¿ya? En cambio, ustedes ven a su perrito y a su perrito está que tiembla, ¿por qué? Porque tiene frío. Muchos dirán, no, que el perro tiene su propia calentura. Oye, el perro es un ser vivo y también tiene frío, tiene dolor, le gusta que lo cariñen también. Entonces, es receptivo a esas adaptaciones externas, ¿no es cierto? Entonces, dice, para lo cual utiliza como base principal el sistema nervioso, cuya unidad es una célula llamada neurona. La neurona, ustedes saben que es la unidad estructural del sistema nervioso. Tiene las siguientes partes, soma y axón. Soma es el cuerpo celular, ¿no? Del cual van a salir diversas finas prolongaciones, las dendritas. El axón son fibras nerviosas, sistemas especializados que conducen señales lejos del cuerpo celular. Pero hay una cosa, estas señales se denominan sinapsis, o sea que las neuronas no están juntas. Las dendritas no están entrelazadas con la siguiente célula nerviosa, no, están separadas, o sea, un poquito separadas, pero separadas, no están juntas. Esa separación se llama sinapsis. ¿Por qué sinapsis? Porque es la comunicación de una célula con otra célula. Ojo, pero no están unidas, pero es la comunicación. Es como quien decir, es la comunicación por Wi-Fi, ¿no? Por Wi-Fi de las células, porque no están unidas, pero se comunican entre sí. Y, por ejemplo, ustedes tienen celular en su casa porque hay su computadora, ¿no? Entonces, ustedes por Wi-Fi van a tomar esa comunicación. Así pues, alumnos, como les sigo contando, estoy tomando mi cafecito caliente porque no aguanto mucho frío. Ustedes también tienen que tomar calentito, así, abrigarse, no estén con polos nada más, mucho frío hace. Entonces, la transmisión de señales entre neuronas se denomina sinapsis, para lo cual se utilizan neurotransmisores, correcto. Los componentes de la coordinación nerviosa, ¿cuáles serán esos componentes para que los nervios puedan comunicarse adecuadamente? ¿No? Tengan una recepción y también que tengan una comunicación con todos. Por ejemplo, me dicen los receptores. ¿Quiénes son los receptores? Son estructuras especializadas en captar los estímulos y transformarlos en impulso nervioso. Se ubican en diversas partes del cuerpo animal, se clasifican de la siguiente manera. Primero, según su localización, son los exteroreceptores. Exteroreceptores son los estímulos del exterior. Por ejemplo, los órganos de los sentidos, el ojo, el oído. ¿Por qué el ojo, el oído? Porque el ojo observa las cosas externas, el oído escucha, el olfato huele todo lo que hay externamente, no aparte que también, ¿no? Tenemos el gusto, el tacto. Entonces, y los interoreceptores son estímulos del interior, ejemplo, los cambios de pH, del potencial de hidrógeno de la persona, los cambios de temperatura, ojo, los músculos, tendones, articulaciones, esos son los cambios también. ¿Ya ven? Estamos observando eso. Muy bien. Hay otro tipo de receptor. Uno ha sido según su localización, el otro según el estímulo que captan. Oiga, ¿qué estímulo captarán?
Muy bien. Los estímulos que captan son los quimiorreceptores, que captan sustancias químicas del gusto y del olfato. El olfato involucra la captación de sustancias gaseosas, siempre que el gusto capta sustancias en solución. Gaseosas, los gases, ¿no? Por ejemplo, el aire. En cambio, las sustancias en solución ya son pueden ser líquidos, pueden ser sólidos, ¿no? Tenemos a los mecanorreceptores. ¿Quiénes son los mecanorreceptores? Dice, son sensibles al roce, presión, sonido y la gravedad. Comprenden el tacto, el oído, línea lateral de los peces, estatocistos y reoreceptores. Ojo, los fotorreceptores, la luz, ¿no es cierto? Fotoluz. Entonces, son sensibles a la luz. Se encuentran localizados en los ojos y sus formas más simplificadas son las manchas oculares, llamados ocelos. Tenemos a quiénes? A los galvanoreceptores. ¿Quiénes son los galvanos? Los galvanoreceptores, sensibles a corrientes eléctricas o campos eléctricos. Y los termorreceptores, termocalor, ¿no es cierto? Sensibles a radiación infrarroja, calor. No se olviden de eso. Tenemos los centros nerviosos. A ver. Centro nervioso, lugar en donde un impulso generado se transforma en un impulso de respuesta. Luego nos dice 3, terminaciones nerviosas efectoras. Transforman el impulso de respuesta en una acción específica. Las acciones más comunes son el movimiento, producción de calor y secreción. A ver, vamos a ver acá. Tenemos a las terminaciones nerviosas efectoras. Tenemos a los nervios propiamente dicho. Tenemos a los nervios. ¿Qué son los nervios? Son los que conducen impulsos nerviosos. Están constituidos por neuronas aferentes. Eferentes. Una cosa es aferente y otra cosa es eferente. Aferentes es cuando conducen impulsos de estímulos. Y en este caso los eferentes, impulsos de respuesta y de asociación. Muy bien. El sistema nervioso de animales invertebrados. Pregunto, a ver, Víctor Barbosa. A ver, voy a buscar acá. Víctor Barbosa me ha apagado su cámara. ¿No? Víctor Barbosa. Muy bien. A ver, señor Víctor Barbosa, dígame. ¿A qué nos referimos con animales invertebrados? Los que poseen huesos. ¿Los qué? Los que poseen huesos. Los que poseen huesos. Los invertebrados poseen huesos. ¿Qué me dicen? Escuché vertebrados. Vertebrados son los que no poseen. Ya, invertebrados no poseen huesos. Correcto. Entonces, nosotros vamos a decir acá, entre esos tipos de animales vamos a ver el sistema nervioso difuso. Difuso. Hay una cosa que decimos difuso y el otro es ósmosis. Ósmosis creo que es el paso de los líquidos. Y difuso debe ser el paso de los gases, ¿no? Bueno, vamos a ver en todo caso. A ver, presente en celenterios.
Es la forma más simple y menos evolucionada del sistema nervioso, pero son los primeros que lo tienen, ¿no? En la forma, miren, menos evolucionada. Está constituido por una red nerviosa con neuronas bipolares y multipolares, que son las protoneuronas, capaces de conducir los impulsos en ambos sentidos. Nos dice, no existe ningún otro centro nervioso. En las medusas, a nivel del borde de la campánula, existen estructuras denominadas ropalios. Muy bien. Vamos a ver, que cumplen función de equilibrio y fotorrecepción. Fotorrecepción ya hemos dicho, ¿no? Que es de la luz. En los tentáculos del animal se encuentran los receptores táctiles llamados nidocilios. En los nidarios, a excepción de las hidras, es muy común la presencia de un sistema nervioso de doble red en la misma capa del cuerpo. Tenemos acá, por ejemplo, oiga, acá vamos a ver con todos los invertebrados, ya hemos visto uno, ahora vamos a ver el sistema nervioso bilateral. Bilateral quiere decir que si tú cortas un objeto en dos partes, van a tener, las mismas partes van a tener lo mismo. Ellos. Característico de animales invertebrados de simetría bilateral están como las planarias. Las planarias, ¿quiénes son? Son los gusanos, los platelmintos, ¿no es cierto? Son los gusanos planos. ¿Planos como qué? Como por ejemplo, vamos a ver, a la tenia, ¿no es cierto? O a la solitaria. Tenemos el caso de quiénes, de los caracoles. Ojo, los caracoles son moluscos, así como los choros, que son moluscos, ¿no es cierto? Las moscas, que son artrópodos, y las lombrices de tierra, que se les llama los anélidos. Los nervios ganglios nerviosos del lado derecho del animal existen en el izquierdo, o sea, todos tienen igual. Por ejemplo, los platelmintos, que presentan una cefalización con dos ganglios cerebrales, del que parten dos nervios longitudinales, que se unen mediante nervios transversales, llamándose por ello sistema nervioso bilateral. O sea, tiene que estar, si parto en dos, en el izquierdo tiene que haber lo mismo que hay en el derecho. A eso se le dice bilateral. Profesor, disculpe. Un ratito voy a apagar mi cámara para poder poner el cargador a mi laptop que se está quedando sin batería. Ya, no se preocupe. Decimos en nemátodos. Primero hemos dicho los platelmintos. Los platelmintos son gusanos planos, ya les dije. Los nemátodos, por ejemplo, presentan un anillo nervioso circunfaringeo, del cual parten hacia adelante los nervios que inervan las papilas labiales. Las setas cefálicas y los anfibios. Los anfibios son invaginaciones de la cutícula que contienen quimiorreceptores y se encuentran a nivel de la cabeza. A nivel del anillo nervioso, dice, se originan también los nervios laterales, dorsales y ventrales. A ver, me dice acá. A nivel del anillo nervioso se originan también los nervios, ya dije, ¿no? Estos se dirigen hacia la parte posterior del organismo. En algunos grupos de nemátodos se presentan un par de estructuras
glandulares sensoriales llamadas fásmidos, que desembocan en ambos lados de la cola. Son los anélidos. Ahora, los anélidos son los gusanos que ustedes conocen. Por ejemplo, cuando quieren sembrar una plantita, van a encontrar gusanos. Esos gusanos se le llama anélido, porque son los lombrices de tierra, no se olviden. El sistema nervioso se caracteriza por presentar un par de cordones nerviosos ventrales fusionados dentro de las capas musculares de la pared del cuerpo. Presentan un par de ganglios y un par de quetas. Por cada segmento corporal, el encéfalo se ha desplazado ligeramente en dirección posterior y en los lumbrícidos se localiza en el tercer segmento. Ahora vamos a pasar a otros. Vamos a ver los moluscos. Ya les dije, los moluscos, los caracoles, los choros. Moluscos también vamos a encontrar, por ejemplo, cuando hacen los calamares, ¿no? En fin, dice, en los caracoles de huerta existen un par de ganglios cerebrales. En los caracoles de huerta, o sea, los caracoles de jardín. Un par de ganglios pedales y un par de ganglios viscerales, interconectados entre sí. Los caracoles terrestres presentan ojos vesiculares tipo cámara fotográfica, que forman imágenes estratocistos. Ya. ¿Qué son los órganos de equilibrio? Los tentáculos donde se localizan los receptores táctiles. Los caracoles acuáticos presentan los posfradios. Son otras cosas. A ver. Los cefalópodos, esos que tienen la cabeza, ¿no? Los pies, dice. El cerebro está protegido por una caja craneana cartilaginosa. En la cabeza se encuentran las antenas, estructuras responsables de la quimiorrecepción de sustancias gaseosas, y los ojos compuestos de estructuras fotorreceptoras. ¿Ya? También presentan ocelos. Dice. Ahora, los insectos presentan patas articuladas. Al presentar patas articuladas, estamos hablando de los, ¿cómo se llaman estos? A ver, me olvido, ya ahorita me voy a acordar. ¿Artrópodos? De los artrópodos, perdón, de los artrópodos. Artrópodos significa patas articuladas, artro. Podos, patas, artro, articuladas, ¿ya? Entonces, a ellos, no solamente los insectos, tenemos, por ejemplo, los más grandes, unos insectos grandes, por ejemplo, la cucaracha, ¿no? Tenemos las abejas, en fin, ¿no? Que presentan patas articuladas. Ya, ahora dice, los ganglios torácicos coordinan el movimiento de las patas y de las alas. En las patas, a nivel de los tarsos, existen pelos quimiosensibles que representan el sentido del gusto del animal. Tienen ojos compuestos formados por unidades llamadas omatidios. Por ejemplo, los zancudos tienen una estructura auditiva en base de las antenas, llamada órgano de Johnson. Tenemos el sistema nervioso radial. En este caso estamos hablando de las estrellas de mar, que puede ser radial, que puede ser no tanto bilateral, porque no van a ser iguales, ¿no? Dice, es característico de los equinodermos. ¿Quiénes son los equinodermos? Los erizos de mar, las estrellas de mar, las galletas de mar. En las estrellas de mar, el centro nervioso es un anillo situado alrededor de la boca, que es por debajo de la epidermis.
De este anillo nervioso parte un nervio radial grueso hacia cada brazo. Ustedes saben que si ustedes han visto una estrella de mar es como un jeve, es duro. ¿Tanto será que la estrella de mar se prende a un erizo de mar y lo mata, le saca todas las espinas? Y al final no, lo come. En el sentido de tal vez puede ser sacarle todas las sustancias nutritivas. Tenemos también acá las células sensoriales epidérmicas, o también no, son los receptores sensoriales primarios. Prevalecen a nivel de los pies ambulacrales y se cree que participan en la recepción de estímulos luminosos, táctiles y químicos. Los esferidios son mecanorreceptores en erizos de mar. Bien, hay bastantes cositas que son, por ejemplo, podemos ver este de acá, es importantísimo, este cuadrito que ustedes no van a terminar. ¿Quiénes son los platanitos? ¿Ya? Eso, y todo esto lo van a encontrar ustedes en esto, lo que estamos explicando. Ahí lo van a encontrar. Los anélidos, los moluscos. Por ejemplo, profesor, ¿el pulpo qué cosa es? El pulpo es un molusco. Oiga, y el choro, la almeja son valvos, bivalvos. ¿Por qué? Porque presentan dos valvas, ¿no es cierto? Pero son moluscos. Son llamados moluscos. ¿Ya ven? Vamos a ver muy al margen de esto. Vamos a colocar a ver dónde. A ver acá. ¿Cómo se llama esto? Se llama coordinación nerviosa en animales. A ver acá. Ya nos dice acá, miren. Otras formas. Dice, tradicionalmente se ha dividido al sistema nervioso en dos partes. Ya le dije, ¿no? Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Central es el cerebro, periférico es del cuello para abajo. ¿Ah? Acá dice, el sistema nervioso central está formado por el encéfalo y por la médula espinal.